Pues buen día, espero se encuentren bien por allá. Eh, un poco la idea de hoy, como los viernes, es ver un poco un resumen de la Perashá y luego ver un poco la visión de Rav Sachs al respecto y lo que escribe. Estamos empezando esta semana, aunque las últimas 2 semanas no hubo clase. Cerramos las últimas 2 semanas ya con toda la historia de Bereshit. Jacob vuelve al reencuentro con Yosef. Yosef se revela ante todos sus hermanos. Jacob después, bueno, pasan muchas cosas, pero después Jacob va a morir, bendice a todos los hermanos y se cierra como este capítulo de la historia, ¿no? De Jacob y sus hijos y cierra el libro de Bereshit con la muerte también de Yosef. Y así nos deja, en esa nota nos deja el último libro de Bereshit y va a empezar esta semana el libro de Shemot. Shemot es una historia también muy conocida, principalmente es lo que vemos la historia de Pesach, pero pues es una historia completa. Todo el libro de Shemot se podría hablar que es todo el exilio, la formación del pueblo de Israel y su redención y su búsqueda hacia la tierra prometida, ¿no? Hacia Eretz Israel. Eh, en esta parasha específicamente de Shemot se pasan por muchísimos temas. La verdad es que estas parashot son no sé cómo decirlo, pero son de las que valen la pena tener o conocer las historias por dentro, ¿no? Ver cómo lo narra la Torah misma. O sea, siento que son historias muy especiales y cuando le pones el tinte de acá aparte, es una historia que revela a Dios, entonces es no solo entretenida, pero pues, tiene muchos mensajes son historias que valen la pena verlas por dentro, como están escritas, porque en general son historias que conocemos desde niños, ¿no? Que nos cuentan estas cada Pesaj, pero bueno. La Perashá tiene varios temas distintos. Es como primero como como Bnei Israel, como todos los hijos de Israel, llegamos a Egipto, se mueren esa generación, ¿no? La generación de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, y el pueblo de Israel que queda crece y se multiplica, ¿no? Al faraón le da miedo que nos hayamos multiplicado tanto, entonces quiere hacer un plan para pues empezar a que no seamos una amenaza, entonces comienza la esclavitud con trabajos forzados, nos dice cómo construimos los judíos las ciudades de Pitom y de Ramsés. Luego, como el faraón no le es suficiente eso, sino reconoce que va a haber un salvador de Israel, un hombre, entonces hace un decreto para que todos los niños varones, todos los niños hombres, tienen que lanzarlos al río. En toda esta, bueno, se habla ahí de dos parteras muy interesante, cómo estas parteras empiezan a salvar a los niños, pero en esta crisis de que tienen que aventar a los niños, la madre de Moshe se embaraza, tiene este hijo que ya no lo puede esconder más y decide lanzarlo al río. Esta historia increíble que vamos a hablar un poco de eso, cómo la hija del faraón recoge a Moshe en medio del agua. Este, y sí, después de eso Moshe crece dentro del palacio, increíblemente crece dentro del palacio, ve el sufrimiento de sus hermanos, de los hebreos, se le despierta como esta compasión, esta sensación de justicia. Es una parasha que nos habla mucho de la personalidad de Moshe también. Pero se le despierta esta justicia y mata a un egipcio, lo ve, se tiene que escapar, se va a Midian, ahí en Midian ve también que están molestando a unas mujeres, también o sea, las salva a estas mujeres, entonces estas mujeres lo invitan a su casa, se queda quedando en casa de Itro, que era uno de los sacerdotes de esa época que le da una de sus hijos a Tzipora, Moshe se casa, tiene un hijo, y luego viene en esta perashá la famosa historia de la zarza ardiente. Es increíble qué tan rápido puede pasar los años. No es una perashá que pasan 80 años de la vida de Moshe, desde que nace hasta que se convierte en el líder para liberar a Israel. Entonces viene este episodio de la zarza ardiente, Moshe se voltea, va a buscar este animalito, a esta oveja que se le escapa, ve una zarza ardiente y Dios se le revela a Moshe. Y empieza una conversación entre Moshe y Dios. Por una parte, Dios revelándose a Moshe, Moshe haciéndole preguntas a Dios. Y por otra parte, Dios insistiéndole a Moshe que sea el líder de Israel. Moshe como que se queja y durante 7 días están en esta conversación, que vale mucho la pena tenerla. Y mucho la pena también leerla. Cómo Moshe le pregunta cosas a Dios y cuál es la respuesta de Dios. Dios se revela con su nombre diciéndole, seré quien seré. O sea, como en esta pregunta, ¿por qué los buenos les va mal o los malos les va bien? Aunque no sea explícita la Torah, pero el Midrash dice que esa es la pregunta y contesta Dios, se revela como con ese nombre, seré quien seré. Y promete sacar al pueblo de Egipto, le dice a Moshe que él va a estar con él, que haga ciertos milagros, no milagros, ciertas maravillas y con esas van a sacar al pueblo de Egipto.
Moshe se queja, le dice no, mejor que vaya Aarón, no, etcétera. Después de 7 días ya regresa, que también es muy interesante cómo Dios convence a Moshe. Y regresa Moshe a Egipto. Cómo se encuentra, cómo en el camino, cómo le tiene que hacer el Brit Milá a su hijo de Moshe. Y Aarón, el hermano de Moshe, se le une a Moshe en esto y van a ver al faraón. Empieza esta conversación pidiéndole al faraón que liberen al pueblo de Egipto. Y el faraón, en vez de ayudar, les pone trabajos más forzados al pueblo. Entonces el pueblo se queja con Moshe y Moshe cuestiona a Dios. Básicamente, Dios le promete al final a Moshe que no se preocupe, que Dios se va a revelar con fuerza. Y en esos momentos se empieza a maquinar, al final de esta parasha, se empieza a maquinar ahora sí el inicio de la redención. Básicamente, ese es como un resumen de los puntos. Hay muchas cosas, sí, muy interesantes. Pero bueno, voy a pasar después de hablar de esta introducción, a pasar un poco de lo que me gustó de Rob Sachs. Hay un episodio en esta parasha que se habla muy poquito, hay como solo unas pinceladas de la historia. Pero sin duda alguna esta historia tiene una de las repercusiones más importantes de toda, no sé si se puede decir que de toda esta historia, ¿no? En el momento que la mamá de Moshe ya no puede esconder a Moshe, porque ya los egipcios vienen a recogerlo para tirarlo al río, entonces la mamá se esta arca, pone a Moshe, nos cuenta cómo la llena y la manda al río Nilo. Llega y donde delante Moshe se está yendo, imagina un recién nacido ahí en una canastita. Y de repente la hija del faraón, que no sabemos nada de ella, estira la mano y recoge a Moshe, lo reconoce como un hijo hebreo, sí lo reconoce que es un hijo de los hebreos, y con todo y todo decide meterlo al palacio y criarlo ahí. Entonces, además de imagínate la heroína que es esta señora, ¿no? O sea, salvó al hijo. Bueno, salvó no solo, salvó al que va a ser el futuro líder de Israel dentro de su casa, pero también es muy interesante cómo, aunque ya lo sabemos, la Torah no los ha hecho muchas veces, pero cómo donde uno planea, ¿no? O sea, el faraón planea matar a todos los hijos de Israel y echa al río a miles, cientos de miles de no sé cuántos, pero a muchos niños al río, y al mismo tiempo está criando al futuro rey de Israel en su mismo palacio. Me parece que es una historia fascinante y ayer leyendo algunos de los artículos de Rob Sachs vi que hace hincapié en esta historia, entonces es el artículo que quiero leerles. El artículo se llama La luz en el corazón de la oscuridad. De alguna manera ya se reconoce que es. Entonces dice así, dicen, ella es una de las heroínas más inesperadas de la Biblia hebrea, de la Torá. Sin ella, Moshe no podría haber vivido. Toda la historia del Éxodo habría sido completamente distinta, y sin embargo ella no era israelita, no tenía nada que ganar y mucho para perder debido a su coraje. Sin embargo, parecería no haber tenido dudas, no haber experimentado recelos ni vacilar. Si fue, si fue el faraón quien afligió a los hijos de Israel, fue otro miembro de su propia familia quien salvó el vestigio decisivo de la esperanza. Esta mujer es la hija del faraón. Recordemos el contexto. El faraón había decretado la muerte de todo niño israelita varón. Yochebed, la esposa de Amram, tuvo un hijo varón. Durante 3 meses pudo mantenerlo escondido, pero no más. Temiendo su muerte, Temiendo su muerte certera, si lo retenía, lo colocó en un canasto que hizo flotar en el río Nilo, esperando contra toda esperanza que alguno lo viera y se apiadara de él. Y la historia continúa así. La hija del faraón fue a bañarse en el Nilo mientras sus doncellas caminaban por la costa. Vio el canasto entre los juncos y mandó una de sus esclavas a recogerlo. Al abrirlo, vio al niño. El pequeño comenzó a llorar y ella se apiadó de él. Y ella dijo así, citando la Torá, este es uno de los niños hebreos, dijo. Observen la secuencia. Primero ve que es un niño y se apiada de él. Una reacción natural, humana y compasiva. Solo después de eso percibe quién puede ser ese niño. ¿Quién más abandonaría a un recién nacido? Ella recuerda el decreto de su padre contra los hebreos y en un instante la situación ha cambiado. Salvar al pequeño significa desobedecer al mandato real. Eso sería muy grave para cualquier egipcio y doblemente para un miembro de la familia real. Y además tampoco está sola cuando ocurre el evento. Sus doncellas están con ella. Su esclava está a su lado
y debe correr el riesgo de que alguna de ellas, en un ataque de resentimiento simplemente por habladuría, le cuente a alguien lo ocurrido. O sea, había agentes y testigos de lo que ella estaba haciendo. Los rumores abundan en las cortes reales. Sin embargo, ella no modifica su decisión, no le dice a una de sus sirvientas que llega al niño para esconderlo con una familia lejana, sino tiene el coraje de su compasión. No retrocede y ahora ocurre algo extraordinario. Es impresionante lo que viene. Entonces ya la hija del faraón recoge a Moshe y sucede esto. La hermana del niño le dijo a la hija del faraón, llamo a una mujer hebrea para que amamante al niño para ti. Anda, contestó la hija del faraón. La joven fue y llamó a la propia madre del niño. Toma al niño y amamántalo, dijo la hija del faraón. Te pagaré por ello. La mujer tomó al niño y lo amamantó. O sea, al final la madre de Moshe es la que termina amamantando a Moshe. La sencillez de la narración oculta la naturaleza sorprendente de este encuentro. Primero, ¿cómo es que una niña, no cualquier niña, sino una perteneciente a un pueblo perseguido, tiene la audacia de dirigirse a una princesa? Primero. Además, no hay preámbulo elaborado, no su Alteza Real o cualquier otra formalidad del tipo que se encuentra en en la narrativa bíblica. Pareciera que hablan como si fueran iguales. Igualmente afiladas son las palabras no dichas, que son tú sabes y yo sé, dice implícitamente la hermana de Moshe. Tú sabes y yo sé quién es este niño, es mi hermano menor. Le propone un plan brillante en su simplicidad. Le propone un plan brillante en su simplicidad. Si la verdadera madre puede cuidar al niño en su hogar y criarlo, ambas minimizamos los peligros. No tendrás que explicar a la corte cómo es que este niño apareció súbitamente. Evitaremos el riesgo de criarlo. Podemos decir que el niño no es hebreo y que la madre no es su madre, sino solamente una nodriza. El ingenio de Miriam, que es esta niña, la hermana de Moshe, se corresponde con la aceptación inmediata de la hija del faraón. Ella sabe, comprende y da su consentimiento. Luego viene la sorpresa final. Cuando el niño creció, su madre lo trajo a la hija del faraón. Ella lo adoptó como su propio hijo, lo llamó Moisés, que significa yo lo saqué del agua, o Minamai Meshitius, si lo saqué del agua. Ella dijo. Es impresionante esto, porque imagínense, lo dan de nodriza a su madre y luego viene su madre y se la regresa. La hija del faraón decide adoptarlo otra vez. La hija del faraón no tuvo simplemente un momento de compasión, no se olvidó del niño, tampoco disminuyó su sentido de responsabilidad con el paso del tiempo. No solo queda comprometida con su bienestar, elige lo más riesgosa de las estrategias, lo adopta y lo cría como su propio hijo. Este es un coraje de alto nivel. Sin embargo, el detalle más sorprendente aparece en la última frase. En la Torá, son los padres los que dan el nombre al hijo, y en casos especiales, Dios mismo. Es Dios quien da el nombre de Isaac al primer niño judío, el ángel de Dios quien le da a Jacob el nombre de Israel, Dios quien cambia los nombres de Abraham y Sarai para ser Abraham y Sarah, y hemos encontrado un nombre adoptivo también en Yosef, Tzafenat Paneach, el nombre con el cual era conocido Yosef en Egipto. Sin embargo, Yosef sigue siendo Yosef. Cuán sorprendentemente extraño resulta que el héroe del Éxodo, el más grande de todos los profetas, no tuviera el nombre que Abraham y Jochebed, su padre y madre, sin duda alguna han usado hasta ahora. Si no, se queda con el nombre que le dio su madre adoptiva, una princesa egipcia. Un midrash llama nuestra atención sobre este hecho y dice así. Esta es la recompensa para los que actúan con bondad. Aunque Moisés tuvo muchos nombres, el único con el que se le conoció en toda la Torá es el que le dio la hija del faraón. Incluso Dios, bendito sea, no lo llamó por ningún otro nombre. Increíble, ¿no? Moshe se queda con el nombre que le da su madre adoptiva. Como dice, es la recompensa por los que actúan con bondad. Increíble. Efectivamente, Moisés, o aquí dice Mesés, era un nombre egipcio que significa hijo. Como Ramsés significa Ra, o sea, como que viene de Ramsés, o sea, como el hijo de uno de los dioses. Pero Moisés aquí dice que viene de Meses, que viene de hijo. Entonces, ¿quién era entonces la hija del faraón? ¿Quién es ella? En ningún lado se le nombra explícitamente. Sin embargo, en el primer libro de crónicas del Tanaj menciona a una hija del faraón llamado Bitiá. Y ella fue la que los sabios identificaron con la mujer que salvó a Moshe. Su nombre Bitiá, o a veces representado como lo conocemos más nosotros, es Batia, significa literalmente Bat Yudkei.
la hija de Dios, Batya. Así se le pone, ese es el nombre con el que se le conoce a esta princesa egipcia, la madre adoptiva de Moshe. De este concepto de Batya, como dice, como lo narra en Crónicas, de ahí los Jajamim arribaron a una de las conclusiones más impactantes. Dios mismo le dijo a ella, Moshe no era tu hijo, pero lo llamaste hijo tuyo. Tú no eras mi hija dentro del pueblo, pero te llamaré mi hija. Moshe no era tu hijo y lo llamaste tu hijo. Tú no eras mi hija y te llamaré mi hija. Agregaron a esto que ella fue una de las pocas personas, y es increíble. Hay 9 personas que dice la Torá que fueron tan justas que entraron directamente al Gan Eden con vida, en vida. Y Batía es una de las nueve personas que entran al Gan Eden con vida. No lo sabía, me parece algo increíble, la verdad. En lugar de llamarlo, imagínate, haz esto. Dice, en lugar de llamarle la hija del faraón, a lo mejor imagínate leerlo, la hija de Hitler o la hija de Stalin. Y veremos lo que verdaderamente está en juego. Estamos hablando de la hija de uno de los que buscó hacer el genocidio o que hizo genocidio, que mató, trató de matar a todos los judíos. Imaginen cuántos miles y miles muriendo durante tantos años. Y a su hija, o sea, si vemos la hija del faraón, le podemos, la hija de Hitler o la hija de Stalin, veremos lo que está en juego. La tiranía no puede destruir a la humanidad. El coraje moral puede, a veces, encontrarse en el corazón de la oscuridad. Que la Torah misma relata la historia de la forma en que lo hace tiene enormes implicaciones. Significa que cuando se trate de personas, significa que cuando se trate de personas, nunca debemos generalizar, nunca generar estereotipos. Los egipcios no eran todos malvados. Hasta del mismo faraón nació una heroína. Nada puede señalar con más fuerza que la Torá no es un texto etnocéntrico, que debemos reconocer la virtud donde quiera que la encontremos, aún entre nuestros enemigos. Impresionante esto. La Torá no es un texto, otra vez, perdón, la Torá no es un texto etnocéntrico, que debemos reconocer la virtud donde quiera que la encontremos, aún entre nuestros enemigos, y que el núcleo básico de los valores humanos, humanidad, compasión, coraje, es verdaderamente universal. La santidad puede no serlo, pero la bondad sí lo es. Y termina diciendo que afuera de Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Jerusalén, hay una avenida dedicada a los justos entre las naciones, ¿no? A la gente que es fuera del pueblo de Israel, que fueron justos. La hija del faraón es el símbolo supremo de lo que ellos fueron y de lo que hicieron. Y dice Rabsaks, yo, por mi parte, estoy profundamente conmovido por este encuentro en las orillas del Nilo, entre una princesa egipcia y una joven niña israelita, Miriam, la hermana de Moshe. El contraste entre ambas, en términos de edad, cultura, estatus y poder, no podía ser mayor. Sin embargo, su profunda humanidad une todas las diferencias, todas las distancias. Dos heroínas, y ojalá ellas nos sirven de inspiración. Repito diciendo lo que es, debemos reconocer la virtud donde quiera que la encontremos, aún entre nuestros enemigos. Y el núcleo básico de los valores humanos, humanidad, compasión, coraje, es verdaderamente universal. Que ellas nos sirvan de inspiración. Que sean muy felices. No sé, acabamos un poco antes. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, buenísimo. Si no, sean muy bendecidos. Hermoso día y Shabbat Shalom. No me gusta que me da distancias. ¿Qué? Sí. No, me gusta esa y me gustaría saber dónde puedo leer esta conversación que dices que tiene Dios con Moshe más explícito, más grande. Sí, está en la Perashá de Shemot, en el primer capítulo, perdón, en la primera Perashá que es Shemot, creo que son 4 o 5 capítulos durante la Perashá, y no me acuerdo si en el tercer, no, en el cuarto, es que no tengo un libro acá, pero creo que en el cuarto o quinto capítulo está ahí la historia. Pero bueno, durante la Perashá, si te la echas, Ajá. ahí aparece. Ok, gracias. Sí, gracias. Pues bueno, bonito día. Muy hermoso, gracias. Gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias, chao, shalom.